nosotros, nuestros misioneros de Japón, y ellos han pasado muchos años en el campo ahí, y ellos estarán aquí todo el día con nosotros ministrando los servicios americanos, y después esta tarde estarán con nosotros otra vez para darnos un informe de cómo va la obra ahí, ¿verdad? Y cómo es que nosotros podemos apoyarles en la oración. Entonces, en este momento yo voy a dejar que el hermano venga y que él nos dé algunas palabras acerca de lo que el Señor está haciendo en ese campo. So, Dan, you want to come up now and give us a report? That'd be great. Okay. Standing behind me. Can I trust him? Standing behind me. 皆さんおはようございます。Good morning, everyone. Buenos días. We're glad to be here with you this morning and appreciate the opportunity to be able to tell you a little bit about our ministry. Estamos bien agradecidos de poder estar aquí con ustedes y de contarles un poquitito de nuestro ministerio. We have a prayer card. There's a like this. They're on the table out there. If you take one and pray for us. Tenemos una tarjeta de oración afuera en la entrada de la iglesia. Por favor, les pido que agarren uno para poder orar con nosotros. The Bible says in Matthew, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. La palabra de Dios nos dice que la cosecha de verdad está lista, pero hay pocos obreros. And pray therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers. Y oren que el Señor de la cosecha que Él mande adelante a obreros. We've been missionaries in Japan since January 1977. Nosotros somos misioneros a Japón desde el año 1977. Probably before some of you were born, I'm sure. Creo que antes de que muchos de ustedes nacieron. So we've been in Japan for 42 years. Entonces tenemos 42 años en Japón. And this church has supported us for many, many years, probably from the beginning. Y esta iglesia nos ha apoyado por muchos años, creo que desde el principio. And we are from Minnesota. I was born and raised in Minneapolis. Yo soy de Minnesota y yo creí en ese lugar, Minneapolis. So it's not any colder here than there. Entonces no hay más frío aquí que allá. But much colder here than where I'm from in Japan. Pero hace muchísimo más frío aquí que en Japón. I just got back from Japan Thursday. Apenas llegamos de Japón el jueves pasado. I had to go for a trip to take care of one of our church problems. Y tuve que ir por un viaje para tratar con un asunto de la iglesia. And it was close to 70 degrees there. Y estuvo a cerca de 70 grados de temperatura. So we're thankful that we could be here and on a short furlough. Estamos bien agradecidos que nosotros podemos estar aquí por un viaje corto. Trying to report back to the churches that support us. Y queremos contar a todas las iglesias que nos apoyan. We are in the area in Japan called Okinawa Prefecture. Estamos en la ciudad de Okinawa, en Japón. It's like a state. Es un estado. And we have it's 1,000 miles south of Tokyo. Es como 1,000 millas al sur de Tokio. It has a population of 1,400,000 Japanese. Y tiene una población de 1,100,000 personas de los japoneses. Also, there's many American bases on Okinawa. También hay muchas instalaciones militares de americanos en ese lugar. And there's a lot of Americans all over the island. Entonces hay muchos americanos por toda la isla. But we work with the nationals, the Japanese. Nosotros trabajamos con los nacionales, los japoneses. And so, like your services are in Spanish, ours are all in Japanese. Entonces, así como esos servicios están en español, nuestros servicios están en And as we were singing the song there, we could recognize a few things like Jesus and Hallelujah. Y nosotros podemos reconocer algunas palabras como Jesús y Aleluya. And we're thankful that we can minister there in Japan to the people there. Y estamos bien agradecidos que nosotros podemos ministrar a la gente de Japón. Our church is called Faith Baptist Church.
Nuestra iglesia se llama la Iglesia Batista de la Fe. And that is Shinko Baptist Kyokai in Japanese. Y es así como se llama. So we started a couple churches on Okinawa. Hemos plantado algunas iglesias ahí en Okinawa. And just recently, our oldest son, started a new church plant about 40 minutes north of where our church is at. Y apenas nuestro hijo empezó otra iglesia como 40 minutos al norte de donde estamos nosotros. And he calls that the Seaside Baptist Church. Y él lo llama Seaside Baptist, Iglesia Batista de Seaside. And so he's just getting started in a new ministry up there. Entonces él apenas empezó en un ministerio nuevo ahí. But we're thankful that the Lord has given us people that have been saved through the ministry. Pero estamos bien agradecidos que Dios nos ha dado a personas que han sido salvas en ese ministerio. And the Lord has been blessing in a great way there. We're thankful for that. Y el Señor ha bendecido de gran manera y estamos bien agradecidos por eso. So we want you to continue to pray for the Japanese people that they would be reached with the gospel. Entonces, por favor, les pido que sigan orando por la gente de Japón que sean alcanzados con el Evangelio. Most Japanese are what they call Buddhists or Shintoists. Y muchos de la gente ahí son budismos o de Shinto. And they basically worship their ancestors. Y básicamente ellos adoran a sus So, you got that. sus ancestros. After people die, they worship the spirit that is still, they think is still alive. Después que alguien muera, las personas adoran a los espíritus de esas personas que creen que viven. So the average Japanese have a little God shelf in their house where they offer incense and food to the dead spirits. Entonces cada persona tiene en su casa un lugar donde ellos tienen un lugar puesto aparte para adorar a los espíritus como incienso y diferentes cosas. And they believe that these spirits still float around for 49 years before they have a resting place. Y ellos creen que esos espíritus andan por 39 años antes que encuentren un lugar de reposo. So it's a very sad country to us Y para nosotros eso es muy triste, es un país muy triste, because they have no hope. porque no tienen esperanza. And we're thankful that we have hope in Jesus Christ. Pero nosotros estamos bien agradecidos que tenemos esperanza en Jesucristo. In Japan, there's only 0.5% that claim to be Christian. Ahí en Japón hay medio de un porcentaje que dicen que sean cristianos. And to make you help you understand a little bit, that means that only one person out of 200 claim to be a Christian. Y para entender eso, digamos que una persona fuera de 200 personas diría que creen en Jesucristo. Well, there's not very many Christians. Entonces, no hay muchos cristianos. In fact, they'd say that only about 30,000 people that claim to be Christians would actually go to a church on Sunday. De hecho, dices que solo de 30,000 personas que dicen que son cristianos irían a la iglesia en el domingo. So to help you understand that, you can think some of the mega churches in America have 30,000 people that attend. Entonces, para poder entender eso, muchas de las iglesias aquí en los Estados Unidos, las iglesias grandes, tienen 30,000 personas en el domingo. So there's not very many Christians in Japan, so pray for them. Entonces, no hay muchos cristianos en Japón, entonces oren por eso. And the Japanese have a very, very difficult time being a Christian because there's a lot of persecution that comes from their families. Y seguir a Cristo ahí es muy difícil porque hay mucha persecución que resulta de las familias. And tonight we're going to show a DVD if you come. I'll show you a little bit of the ministry through that. Esta tarde vamos a mostrar un DVD para que ustedes vean un poquito del ministerio ahí en ese lugar. But we just want you to pray for us, and as we travel around America, that we'll be safe and be able to get back to Japan. We're planning on going back there this summer. Pero pedimos que entre tanto que ustedes oren por nosotros mientras viajamos a diferentes iglesias y nos gustaría regresar a Japón por el principio del verano. And I know that you pray for us, and the church supports us, and we're thankful for that. Y estamos bien agradecidos por sus oraciones y por su apoyo financiero. And if you have any questions after today sometime, if you see us, you can ask us. Si tengan preguntas acerca de nuestro ministerio, por favor, hablen con nosotros. We'll try to answer those questions for you. Y trataremos de contestar esas preguntas. So thank you very much. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Arigato gozaimasu. All right, thank you.
forward to that, more of the report tonight and seeing the DVD. So, oren por ellas, ¿verdad? Y agradecemos su ministerio en ese lugar, en ese tipo de país donde el cristianismo es tan, ¿verdad?, como extraño. Y es muy difícil de estar en un lugar como, porque hay mucha persecución y tienes que combatir muchas cosas, tradiciones y la cultura, y hay muchas cosas, hay muchas barreras en el Evangelio en un lugar como eso. Pues agradecemos a nuestros misioneros que tienen ese deseo de alcanzar a la gente de lugares como así, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Ok, bueno, como dije la semana pasada, hoy es nuestro compañerismo hispano al mediodía. Entonces, asegúrense que se queden para eso, para poder comer juntos la primera comida de este año nuevo. Entonces, después de la escuela dominical, estaremos en el gimnasio y para disfrutar un tiempo juntos, para comer y tener compañerismo juntos. Ya el calendario de febrero está listo, disponible en la entrada. Por favor, noten las necesidades y diferentes oportunidades. También el directorio nuevo de 2019 está disponible también en la entrada de la iglesia. Pueden agarrar uno y también pueden ver las demás oportunidades de servir al Señor y de aprovecharse del compañerismo de diferentes actividades de Camp Joy y otras cosas. Entonces, por favor, pueden ver las demás cosas en el boletín. Vamos a citar el versículo de esta semana, y el versículo de esta semana viene de Salmo 42, 1 a 2. Vamos a citar la referencia después el versículo y después vamos a agradecer a nuestro Dios con nuestro dar. ¿Listos? Salmo 42, 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Salmo 42, 1 a 2. Por supuesto, David está hablando aquí, en este salmo está hablando, ¿verdad?, de su deseo de buscar a Dios y de conocerlo, ¿verdad?, íntimamente y personalmente. Bueno, vamos a agradecer a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Gracias por su apoyo, por su fidelidad al ministerio aquí, la obra del Señor, aquí en esta iglesia local. Hermano, vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, de más de vida que nos da, Señor, a través de la semana, a través de nuestro trabajo, Padre amado. Padre amado, te pedimos por nuestro servicio y el resto de la semana, Señor amado. Te pedimos por nuestros pastores, por los sordos, por nuestro pastor Padre, por los hermanos americanos, por los niños, Padre amado, que tú tengas cuidado de ellos, Señor. Pedimos a tu nombre, Señor, por los enfermos que no pudieron venir, Señor, y por los países que están pasando sufrimientos de hambre, especialmente por el pueblo de Venezuela, Señor amado, y por otros países como Japón, como dice que misionero, Padre Santo. Tu palabra se va a cumplir, Señor, y eso lo estamos mirando tantas desgracias que pasan en el mundo, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a abrir nuestros ojos, Señor, que el tiempo está cerca, Padre amado. Te pedimos estas ofrendas, que sea tu voluntad este milenio, Señor. Reconociendo, Padre amado, lo que tú nos das, nada es de nosotros, Señor. Todo es tuyo, Padre amado. Hoy estamos en mañana que Él se le paga, ¿no? Por eso, Señor, ayúdanos a entender que la vida no es de nosotros. Tú tienes la vida para dar y tienes vida para quitar, Padre amado. Ayúdanos a entender esa fe, Señor. Pase lo que pase, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, señor Stafford. Vamos a levantar para cantar la última canción, solamente una estrofa de la última canción, Tengo paz con mi Dios. Al ir por la senda de felicidad, oh, cuando
con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Se puede sentar. Ok, abran sus Biblias, por favor, a Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2. Esta mañana, todavía se siente un poquito fresco aquí, ¿verdad? Yo casi nunca tengo frío. Siempre estoy sudando y me caliento muy rapidísimo. No sé si es mi temperatura del cuerpo. El frío todavía se siente un poquito fresquecito. Aquí. Esta mañana nos damos gracias a Dios que podemos estar en su casa, que tenemos un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Segundo de Reyes, capítulo 2, esta mañana vamos a ver esta mañana el tema de la fe que Dios bendice. La fe que Dios bendice. Estaremos en Segundo de Reyes y vamos a ver los primeros 5 versículos de este libro de Segundo de Reyes. En el Antiguo Testamento, antes que vengas a Crónicas, si encuentras los libros de Reyes. Y en Segundo de Reyes, capítulo 2, donde vamos a estar esta mañana, vamos a comenzar la lectura con versículo 1 hasta versículo 15. Segundo de Reyes, capítulo 2, 1 a 15. Y la palabra de Dios dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo:
¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por este texto tan fascinante, donde vemos aquí el intercambio del trabajo, de la misión, de la obra de Elías a Eliseo, Señor. Y gracias por estos dos hombres que tenemos en la palabra de Dios. Y ayúdanos esta mañana, Señor, a aprender esta lección, Señor, de la fe que tú quieres bendecir, que tú puedes bendecir, Señor, en la vida de un creyente entregado a ti, Señor. Y te pido, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir la palabra de Dios esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra es viviente y es lo que nos cambia de dentro a afuera, Señor. Entonces te pido, Señor, que me ayudes a mí esta mañana para poder predicar el mensaje, Señor, que tú quieres que escuchemos. Te pido todo eso en nombre de Cristo. Amén. Es verdad que en cada generación de creyentes ha habido mujeres y hombres con niveles tan altos de compromiso espiritual que Dios ha podido amoldearlo, cambiarlo para ser instrumentos maravillosos de su poder y de su gracia y de ser testimonios vivientes de vidas transformadas. Y gracias a Dios que en cada generación hay creyentes así, no importa qué sea. En el mundo que vivimos, Dios está levantando hoy en nuestro día creyentes y cristianos que son testimonios vivientes y poderosos de la gracia de Dios y la transformación de una vida. Y sabes que para nosotros la esperanza que encontramos en este día, en 27 de enero, en los principios de 2019, es que Dios también quiere mover en vidas de gentes antes insignificantes como nosotros para formar nuestro carácter, de tal manera para poder usarnos para hacer grandes cosas. Si tú estás aquí esta mañana y tú conoces al Señor Jesucristo como tu único Salvador, puedes encontrar esperanza y propósito que Dios te quiere usar para hacer grandes cosas para Él. ¿Bien? Y eso es la esperanza, eso es el deseo que debe abrumar en cada corazón esta mañana. Y punto A, cuando hablamos del uso de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y a través de su gente y a través de los creyentes en cada generación, el uso de Dios para nosotros no siempre se basa en lo que somos ahora, sino más bien sobre lo que podríamos ser. Entonces Dios, cuando Él nos mira y Él piensa de usarnos, Dios siempre está mirando a nuestra potencial. ¿Qué es que nosotros podríamos hacer para el Señor? Y gracias a Dios que Dios, cuando Él nos mira a nosotros y nos examina, no necesariamente nos ve cómo somos ahora, pero cómo podríamos ser. Y Dios mira nuestra potencial. Y cada creyente aquí tiene una potencial grande para hacer grandes cosas para Dios esta mañana. Y para mí eso me da mucho ánimo. Y espero que te dé mucho ánimo también a ti. Y cuando Dios mira dentro de nosotros, número uno, Dios mira dentro de nosotros para ver si haya un espíritu moldeable, o sea, un espíritu que puede ser cambiado y transformado en acuerdo con los propósitos del Señor. Y sabes que nuestro espíritu puede ser cambiado, puede ser moldeado en acuerdo con el carácter de Dios. Y Dios mira dentro de nosotros para ver si hay ese tipo de espíritu que puede ser enseñado, moldeado, cambiado. También mira dentro de nosotros para ver si haya una calidad de carácter que podría ser desarrollado, potencial, por un nivel de compromiso para conocerle y servirle mejor. Y es verdad que cuando pensamos de nuestro compromiso y nuestra fe y nuestra fidelidad
cómo nuestro nivel de compromiso se aumenta, el deseo de conocer a Dios personalmente y íntimamente también se aumenta. Esto se expresa mejor en el Antiguo Testamento con las palabras o la frase buscar su rostro. Buscar su rostro. Algunos versos que voy a citar esta mañana, Salmo 27:8, David dijo, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y otra vez en Salmo 105, versículo 4, busca a Jehová y su poder, busca siempre su rostro. Y otra vez en 1 de Crónicas 16:11, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Entonces, esta idea de buscar el rostro de Dios continuamente es la idea de simplemente conocer a Dios, tener ese deseo de conocer a Dios personalmente e íntimamente. ¿Tienes ese deseo esta mañana? De verdad estamos hablando del proceso de crecimiento espiritual, porque el creyente que tiene ese deseo es el creyente que está en el proceso de crecimiento espiritual en su vida. Y en este proceso de crecimiento espiritual, de buscar el rostro de Dios, de aumentar su deseo de conocer a Dios personalmente e íntimamente, cuando nosotros estamos involucrados en ese proceso de crecimiento espiritual en nuestras vidas, lo que pasa es que Dios nos transforma, como nosotros ponemos al lado esos deseos egoístas y carnales, y más bien comparamos las verdades de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Entonces, cuando hablamos de este tipo de búsqueda, ¿verdad? Cuando estamos hablando de buscar el rostro de Dios, estamos hablando de una búsqueda. Estamos en una búsqueda, un quest, como diría en inglés. Y la búsqueda suprema, número 3, podemos decir la búsqueda suprema. ¿Qué es la búsqueda suprema del cristiano? ¿Qué estamos buscando más que nada en la vida? Bueno, la búsqueda suprema de la vida es la búsqueda por un conocimiento personal y íntimo de Dios que resulta en una vida transformada. Que resulta en una vida transformada. Y la vida transformada que Dios usa, porque Dios solo puede usar personas que han tenido sus vidas transformadas por las verdades del Evangelio y por las verdades de la palabra de Dios. Y la vida transformada que Dios usa para cumplir grandes cosas, cosas imposibles, es el producto de la búsqueda, de buscar su rostro, de entrar en esa relación personal e íntima con el Señor. Y la promesa, hermanos y amigos en Cristo, es esto, que si nosotros busquemos el rostro de Dios continuamente y tengamos ese deseo de conocer a Dios personalmente e íntimamente, Dios nos promete una vida transformada. Una vida transformada. Gloria a Dios. Y sí, es grande asistir cada de los servicios de la iglesia local, pero es vano y no nos sirve nada si eso es la única meta en la vida, de llegar a la iglesia y de llegar a cada servicio, ¿verdad? Y eso es importante, pero eso se hace inútil en nuestras vidas si no estamos enfocados en estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces no venimos a la iglesia solamente para decir, es que yo vine a la iglesia este día, el domingo, o en que yo voy a la iglesia cada vez que las puertas están abiertas. No, es más que eso. Cada vez que entramos a las puertas de la casa de Dios, deberíamos estar enfocados en estar en comunión con Él. Comunión con Él a través de los cantos, comunión con Él a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del compañerismo, los unos con los otros, ¿verdad? Adorarlo en el espíritu de la verdad y cultivar una relación personal e íntima con Él. Es definitivamente una buena cosa para leer y estudiar la Biblia y conocerla muy bien, pero no nos sirve mucho si esas verdades no nos traen en una relación personal y íntima con Él. Es bueno orar, es bueno testificar, todas esas cosas son necesarias para el cristiano,
pero son actividades vanas, vacías, si no tienen el toque de Dios sobre ellos. Entonces, la búsqueda suprema de nuestra vida es tener ese conocimiento personal a través de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, si yo vengo a la iglesia porque estoy en búsqueda de conocer a Dios mejor, yo leo la palabra de Dios y estudio la palabra de Dios porque yo estoy en búsqueda de ese conocimiento mejor de mi Dios. Yo testifico y yo oro porque yo quiero que esas actividades sean una bendición para los demás, pero que también me traigan a mí en un conocimiento mejor y profundo de mi Dios. Entonces, el uso de Dios para nosotros no siempre se basa en quién somos hoy, pero en quién podemos hacer mañana. ¿Quién podremos hacer en la próxima semana, el próximo mes, el próximo año? Dios siempre está mirando más allá de hoy en nuestras vidas y en su misión. Entonces, para regresar a nuestro texto y nuestro narrativo, cuando pensamos en el hombre Eliseo, porque el hombre es más, el enfoque será hoy más el hombre Eliseo que Elías. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿qué hizo la diferencia? Punto B. ¿Qué hizo la diferencia entre Eliseo de todos los demás profetas que hizo a Dios escogiendo a él para últimamente reemplazar a Elías? ¿Qué hizo Eliseo diferente que los demás? O sea, ¿por qué solo fue Eliseo que fue escogido para recibir las mismas bendiciones que Dios había dado a Elías y a su ministerio de gran manera? Y no a todos los profetas entrenados por Elías, porque Elías era entrenador de muchos profetas. Como leímos esta mañana, había diferentes escuelas y lugares de entrenar a profetas. ¿Y por qué es que Dios escogió a Eliseo para seguir a los pasos del hombre Elías? Algunos dicen que es el profeta más grande que he vivido en la historia del Antiguo Testamento. El único profeta que no vio la muerte. ¿Y por qué Eliseo? Bueno, número uno, parecería que la razón era porque del deseo central del corazón de Eliseo en la vida fue ser usado por Dios de tal manera magnificente para poder capacitarlo para glorificar a Dios diariamente. O sea, podemos decirlo así. Eliseo buscaba a conocer personalmente e íntimamente al Dios incomprensible. Eso fue el deseo del corazón de Eliseo. Y sabes que solo Dios puede hacerse comprensible a una persona. Pablo habló de este tipo de conocimiento. Pueden ir a guardar su lugar en 2 de Reyes, pero vayan conmigo a 1 de Corintios 2 esta mañana. Pueden ir a 1 de Corintios 2 y guardar su lugar en 2 de Reyes. Pablo habló de este tipo de conocimiento de Dios y los medios por cualquier creyente puede lograrlo. Entonces, digo todo eso para decir que Eliseo no era un superhumano, no era un super cristiano. Él solo era un hombre que más que nada buscaba a conocer y comprender a un Dios que de verdad por naturaleza es incomprensible al ser humano. Y en 1 de Corintios capítulo 2 voy a leer versículos 9 a 13. 9 a 13. Y aquí Pablo dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que Pablo dice aquí en este texto es que tú y yo también, creyentes en este tiempo, en este siglo, así como Eliseo también tenía ese deseo de conocer a Dios, un Dios incomprensible, tú y yo tenemos la capacidad de conocer un Dios también incomprensible a través de su Espíritu. Porque el Espíritu Santo hace posible, a través de su palabra, de comprender un Dios que de verdad es incomprensible, que no podemos comprender afuera de su Espíritu y afuera de su palabra. Eso es porque incrédulos luchan mucho de venir a Cristo, porque no pueden comprender la idea de quién es Dios, de quién es Cristo, qué ha hecho Dios por ellos. Y por eso Él es incomprensible por naturaleza. Pero para nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros podemos tener la capacidad de poder conocer a Dios íntimamente y personalmente. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo fue diferente en el tiempo de Elías y Eliseo, y fue algo que fue dado a ciertas personas por un tiempo limitado. Pero cuando regresamos a nosotros y aplicamos esto a nosotros, puede ser que no te has dado cuenta, pero cada vez que tú abras tu Biblia, cada vez que tú escuchas un sermón, una predicación, cada vez que tú participes en una lección de escuela dominical y abres tu corazón y abres tu mente a la palabra de Dios, tú estás participando en un evento sobrenatural. Tú estás participando en una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo, de edificar tu fe y conocer más a Dios. Entonces, gloria a Dios que nosotros podemos participar en esa obra sobrenatural de comprender a un Dios incomprensible. Y hablando de Eliseo, número 3, quería ser usado de Dios de la misma manera y en la misma medida que Elías había sido usado. Su vida fue consumido con ese deseo. Y vemos eso en estos textos varias veces. Elías nos dice, mira, Eliseo, el Señor me ha dicho que yo no ir aquí, es mejor que tú te quedes aquí, que te quedes aquí. Y Eliseo, ¿verdad?, estaba tan consumido con la vida de Elías y cómo Dios lo había usado, que él 3 veces rehusó de dejar su lado en el texto. Su vida fue consumido con ese deseo de ser usado, conocer a Dios tan íntimamente como Elías había conocido a Dios. Y no lo quería por su propia fama ni su gloria personal. Él era un hombre que sabía que la bendición más grande del cielo sería vivir en la mera presencia de Dios. Y él quería vivir en la mera presencia de Dios, así como Elías había vivido su vida. Y número 4, el deseo de su corazón fue a conocer a Dios personalmente e íntimamente. Y sabes que eso es un deseo que Dios se deleita en dar a sus hijos. Dios quiere darnos ese deseo fuerte. Lo tenemos que pedir por eso, ¿verdad? Y como David dijo en Salmo 42, 1-2, el versículo del día hoy, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Podemos decir eso como David? Eso es el anhelo de nuestro corazón. Podemos identificar con David esta mañana, hermanos en Cristo, que él dijo, así clama por ti, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, porque de su sed tan fuerte, Señor, así es mi alma, tiene sed por ti, alma. Y mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso habla de querer conocer a Dios más. Hasta que David preguntó, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y vemos ese anhelo fuerte. Y cuando el anhelo de la iglesia, cuando el anhelo de un creyente es dirigida hacia Dios en vez de este mundo, las cosas de este mundo,
ese creyente, esa iglesia, siempre será usada por Él para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. Entonces llegamos a punto C, y cuando hablamos de la necesidad de mantener una perspectiva apropiada de nuestra relación con Dios. Cuando pensamos de la gente que históricamente ha sido usado por Dios, como Eliseo, Elías, todas las personas en la palabra de Dios, personas en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, la gente que históricamente ha sido usado por Dios para cumplir grandes cosas, es esa gente que ha mantenido una perspectiva apropiada de su relación con Dios. Es decir, número uno, tú y yo como creyentes viviendo en este siglo, en este año de 2019, tenemos que mantener la perspectiva que nosotros existimos en la presencia de Dios y somos dependientes en Él, en esa presencia, antes de que podamos cumplir cualquier cosa para Él. Como Cristo dijo en Juan 15:5, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, otra vez, relación íntima, relación personal, lenguaje, ¿verdad? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y Pablo dijo más luego en Filipenses 4:13, en el contexto de necesidad, en contexto de estar contento con poco, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hermanos de Cristo, tú y yo necesitamos mantener esa perspectiva y esa dependencia en la mera presencia de nuestro Dios. Tenemos esa necesidad, tenemos esa dependencia esta mañana. Que si tú y yo vamos a andar y cumplir grandes cosas y vivir una vida de éxito espiritual, solo va a ser porque estamos dependiendo de Dios, que estamos dependiendo de nuestro Señor. Número 2, tenemos que mantener la perspectiva espiritual que Dios está buscando a hombres y mujeres como nosotros con potencial que Él puede usar en grandes maneras. ¿Quieres hacer ese hombre? ¿Quieres hacer esa mujer? La persona que Dios está buscando en este momento para hacer grandes cosas en grandes maneras y que cada uno de nosotros poseemos la potencial de ser ese tipo de persona. Si tú conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, tú estás aquí esta mañana, tú eres esa persona que Dios está buscando para hacer grandes cosas. Porque Dios está mirando a tu potencial. Como su hijo, ¿qué podrías hacer tú por Él? Y a veces yo pienso, ¿qué podría ser la cosa en mi vida que no deja a Dios usarme como Él quiere usar? ¿Sabes que muchas veces me pongo a pensar, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué es la una cosa? Puede ser que hay varias cosas. Y pido que Dios me enseñe esas cosas y de verdad Dios me muestre esas cosas en mi vida, ¿verdad? Pero a veces pienso, ¿qué sería la cosa más grande que no deja a Dios usarme como Él quiere usarme en la vida? Y cuando piensas de tu vida, ¿qué cosa de este mundo tiene el control de tu vida de tal manera que podría impedirte a ti de cumplir la potencial que tienes en Cristo? ¿Qué es la una cosa en tu vida que en ese momento no está dejando que Dios te use de gran manera como Él quiere usarnos? Cada uno de nosotros tenemos algo en la vida, ¿verdad? Y tenemos que rogar que Dios nos muestre, que Dios nos ayude a vencer esas cosas de nuestras vidas que no sean impedimentos para poder hacer las grandes cosas para Dios. Y cuando pensamos de Eliseo, la una cosa que hizo Eliseo diferente de los demás profetas era sus celos y su deseo de ser usado por Dios como Elías fue usado en su vida. Eliseo no dejó que nada lo impediría en su vida.
¿Y cómo sabemos que Eliseo era este tipo de persona? Bueno, leímos un poquitito en el texto, pero lo sabemos con quién se juntaba él y las prioridades de su vida. Y Eliseo sabía que Elías era el hombre que Dios estaba usando. Por tanto, Eliseo pasó cada momento posible con él y no quería dejar su lado hasta el fin. Eliseo reconoció ese deseo y carácter en el hombre Elías y él quería aprender, él quería todo eso y él quería estar en esa presencia y no quería dejar el lado y la presencia de Elías hasta el fin de su vida. Porque Eliseo quería el poder y la influencia que Elías tenía. Y no parece que Eliseo era una persona codiciosa o buscaba poder o posición en la vida. Parece que sus motivos eran puros. Y vemos eso cuando él sigue los pasos de Elías. Él anda a hacer cosas más grandes que Elías hizo en su ministerio. Y cuando pensamos lo que pasa con Elías y en las últimas horas de Elías en esta vida, la verdad es que Dios estaba probando a Eliseo, no a Elías. Elías ya había cumplido su misión para Cristo, ya fue su tiempo para ya salirse y de pasar en la obra a Eliseo. Entonces en ese momento Dios estaba probando a Eliseo para probar su anhelo y a ver si él iba a dejar al lado de su profeta. Entonces yo creo que porque esos 3 veces Elías dice a él, mira, quédate aquí, yo me voy a tal lugar, quédate aquí, yo me voy, quédate aquí. Y 3 veces Eliseo dice, no te voy a dejar. Yo te voy a seguir hasta el fin. ¿Y qué miró Eliseo en Elías que lo llenó con ese tipo de deseo de ser usado por Dios en la misma manera? Bueno, hablando de Elías muy rapidito, Elías era un hombre con una visión que alcanzó más allá de este mundo. Y cuando Elías entendió que pronto iba a morir, porque los hijos de los profetas en cada lugar lo decían, ¿verdad? Sabes que hoy el Señor te va a quitar tu Señor. Y cuando Elías entendió eso, él viajó a visitar las 3 escuelas de los profetas en los 3 lugares que tenemos en el texto, Jericó, Gilgal y Betel. Y Elías, como profeta, había empezado esas escuelas para entrenar a otra generación de hombres, como hablamos la semana pasada, otra generación de hombres fieles para continuar en la obra del Señor. Y Elías, como profeta, como el ejemplo para Eliseo, era un hombre de fe, de una visión eterna, esperanza y obediencia a Dios. Él también era un hombre que conocía a Dios íntimamente. Eliseo había reconocido eso en él y él también quería ser como él. De esa manera, no necesariamente hacer grandes cosas como profeta. Yo no creo que Eliseo quería eso. Él simplemente quería ese mismo deseo de conocer a Dios como Elías había conocido a Dios y fue usado por Dios de hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Eso es el espíritu que Elías que Eliseo quería. Versículo 9, si regresamos a capítulo 2. Vemos eso y hay muchas diferentes opiniones de qué es este espíritu, ¿verdad? En versículo 9, cuando Elías dice, yo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hay muchos que dicen que eso está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? En sí, que Eliseo estaba rogando por una doble porción del Espíritu Santo. Personalmente yo no lo veo así. Yo creo que el Espíritu por cual Eliseo rogaba, hablaba de la visión eterna, de la esperanza y la obediencia que Elías había mostrado en su vida. El espíritu de Elías, el espíritu que hizo él, ¿verdad? El espíritu del hombre.
el motivo de Elías, porque sabemos que el espíritu de un hombre es lo que lo motiva, lo que lo obliga a actuar de una manera o a hacer ciertas cosas. Y yo, como yo entiendo, yo creo que eso es el espíritu que Eliseo rogaba. Yo quiero doble porción, ¿verdad? De tu espíritu, Elías, de manera que tú puedes ver más allá de este mundo, que tú tienes una esperanza fuerte en Dios, que tú has obedecido a Dios tan consistentemente en tu vida. Eliseo quería eso en su vida. Yo creo que Eliseo estaba pidiendo por doble porción o más cantidad del Espíritu Santo. Yo no creo que eso es posible. Porque el espíritu de Elías tuvo poco que ver con las cosas de este mundo. Él quería lo que Dios quería. Eso fue su espíritu, eso fue su corazón, ¿verdad? Su anhelo. Y Eliseo hubiera podido pedir por cualquier cosa en el mundo, pero pidió una doble porción del espíritu de Elías. Entonces, en conclusión, esta tarde, ya que sabemos del espíritu de Elías, ¿qué harías si como Eliseo fueras asegurado de tener una doble porción de ese espíritu si lo querías? ¿Pedirías por él? ¿Qué pedirías tú? Porque aquí Elías dice, ¿verdad? Pide lo que quieras que yo haga por ti. Yo te voy a dar un pedido, una petición, antes que yo me vaya. ¿Qué pediríamos nosotros si nosotros estuviéramos en el lugar de Eliseo ese día en la orilla del Jordán? ¿Qué harías si podrías tener el espíritu que Cristo poseyó mientras vivía en esta tierra? ¿Pedirías por él? Y como estaba hablando con mi familia ayer en nuestras devocionales, nosotros vimos que todos los recursos del Espíritu de Cristo son disponibles para nosotros hoy, en este momento. Todo lo que necesitamos para hacer grandes cosas, de ser usado como Eliseo fue usado, de ser usado como Elías fue usado, ya lo tenemos. Es solo una cuestión de lo que quieres en la vida. Entonces, número uno, en concluir, podemos ser controlados por el Espíritu de Cristo con una visión de la eternidad, o podemos vivir nuestra vida siguiendo las promesas pasajeras de felicidad y búsquedas egoístas. Tenemos una decisión, como siempre, ¿verdad? Tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Y el problema de no cumplir grandes cosas para la gloria de Dios no es porque hemos fallado en el pasado o aún el pecado en que luchamos hoy. Número dos, lo que determina nuestro éxito en el futuro son las decisiones que hacemos hoy. Entonces, nuestro éxito espiritual depende en las decisiones que tú y yo vamos a tomar en el presente. Y así como el manto de Elías fue disponible, cayó a Eliseo ese día, el manto de Cristo es siempre disponible al cristiano que hará sus deseos, los deseos de Cristo. ¿Tienes los deseos de Cristo? ¿Tienes ese deseo fuerte de conocer a Dios personalmente, íntimamente, mejor que lo conoces en este momento? ¿Tienes ese deseo de ser usado por Dios para hacer grandes cosas en tu familia, en tu círculo de influencia, donde quiera que vivas tú? Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Queremos nosotros que Él haga eso en nuestras vidas. Eso es la fe que Dios bendice. Vamos a orar. Gracias, Dios, por estos ejemplos de Eliseo y Elías, Señor, y la fe que ellos mostraban, y ese deseo, Señor, de conocerte y de seguir tu voluntad por sus vidas, Señor. Gracias por los ejemplos y las lecciones que hemos visto en sus vidas, Señor. Te pido que sea un reto para nosotros, que sea de esperanza y ánimo para nosotros, que nosotros también
Quizás tenemos más que ellos tuvieron. Tenemos más conocimiento. Tenemos el Evangelio, conocemos a Cristo, tenemos a su Espíritu. Tenemos su gracia. Tenemos más revelación hoy que estos hombres tuvieron en el Antiguo Testamento. Elías, un hombre que nunca vio la muerte. Oh Señor, pedimos que nosotros podemos ser hombres y mujeres que tú puedes usar, Señor. Tú ves nuestra potencial. ¿Quién podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer si te dejamos? Entonces te pido, Señor, que nosotros hagamos las decisiones hoy, las decisiones mañana, las decisiones esta semana que harán posible éxito espiritual y de poder cumplir grandes cosas para ti en el futuro. Ayúdanos, Dios, de cumplir nuestra potencial en Cristo. Te ruego todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Amén.